Bueno, vamos a hablar de difusión simple. La difusión simple, o difusión molecular, la cual nosotros usualmente llamamos difusión, es el movimiento térmico de todas las partículas que estén en estado líquido o gaseoso y que se da a temperaturas por encima del cero absoluto, es decir, los menos 273 grados Kelvin. La velocidad de este movimiento difusivo es una función de la temperatura, la viscosidad del fluido y el tamaño o masa de las partículas involucradas. La difusión nos explica el flujo neto de moléculas de una región de mayor concentración a una de menor concentración. Una vez que las concentraciones son iguales a ambos lados de la membrana, las moléculas continúan moviéndose, pero como no existe un gradiente de concentración, el proceso de difusión molecular ha terminado y en cambio se rige por otro proceso que es el de autodifusión y que se origina a partir del movimiento aleatorio de las moléculas. ¿Qué quiere decir esto? En un principio o en un primer momento dado, ocurre una difusión en sentido del lugar de mayor concentración al de menor concentración. Esto siempre a través de una membrana semipermeable o permeable para ese soluto. Una vez que todas las moléculas difundieron libremente hacia el otro lado de la membrana, llega un instante donde las concentraciones se equiparan. Y no es que deja de difundir el soluto, sino que el soluto atraviesa en la misma proporción ambas caras de la membrana. Es decir, entra lo mismo que sale. Dado que las moléculas aún están en movimiento, pero se ha establecido una especie de equilibrio, el resultado final de la difusión se denomina equilibrio dinámico. En una fase con una temperatura uniforme y sin fuerzas netas externas que actúen sobre las partículas, es decir, si yo no agrego energía, calor, el proceso de difusión resultará en una mezcla completa. El ejemplo más claro de esto es cuando colocamos un saco de té o de café dentro de una taza. Podemos observar cómo el agua empieza a difundir hacia adentro y hacia afuera del saco, y los solutos dentro del saco de té o de café hacen exactamente lo mismo. Dicho de otra manera, entonces, ¿qué es la difusión simple? Es el movimiento que se da por una diferencia de concentración molecular entre dos medios separados por una membrana y que a su vez no requiere energía para su transporte. Siempre se genera un movimiento que sigue un gradiente de concentración y a su vez respeta la ley de Fick, la cual relaciona la densidad del flujo de las moléculas con la diferencia de concentración entre dos puntos separados por una membrana, el coeficiente de difusión de las mismas y la permeabilidad de dicha membrana. Vamos a analizar la ecuación de Stokes-Einstein y vamos a analizar la ley de Fick. ¿Qué es lo que nos dice la ecuación de Stokes-Einstein? La ecuación de Stokes-Einstein nos plantea el concepto de difusividad o coeficiente de difusión. ¿Qué es esto? Utiliza la constante de Boltzmann, que es una constante, es un número X, no importa en este momento, no nos van a pedir que lo calculemos tampoco, porque está predeterminado y es dato en todo caso. Relaciona la temperatura a la cual se encuentran los solutos en grados Kelvin, el radio de la molécula o del soluto y la viscosidad del medio en el cual se encuentra inmerso. En este caso, nosotros vemos que la ecuación de Stokes-Einstein o el concepto de difusividad es aplicado y es utilizado en la ecuación de Fick. ¿Qué es lo que relaciona la ecuación de Fick? Bueno, relaciona esta otra ecuación con el concepto de difusividad o flujo neto o difusión simple. Así nosotros vamos a reconocer una primera variable, ¿sí?, que la vamos a determinar como J y va a representar el flujo o la velocidad de difusión por unidad de tiempo. D va a ser nuestro coeficiente de difusión o difusividad y que va a ser calculado con la ecuación de Stokes-Einstein. A va a representar el área o la superficie sobre la cual se produce la difusión y delta C va a ser diferencia de concentración. Delta nos va a representar la concentración inicial y la concentración final o la concentración a ambos lados de la membrana. Lo mismo para delta X, es una diferencia, pero ¿qué diferencia es? En este caso es la distancia entre dos puntos. Es la distancia que tiene que recorrer la molécula para encontrarse fuera y luego dentro del espacio celular. En este caso, delta T nos va a representar la diferencia de tiempo, o tiempo final y tiempo inicial. Y nos quiere decir la demora que tarda, o el tiempo que tarda, mejor dicho, en realizarse el proceso difusivo.
Ahora, vamos a analizar esto. Analicemos la superficie sobre la cual se tiene que realizar la difusión, la distancia que tiene que atravesar la molécula y todo eso por el coeficiente de difusividad. ¿Qué tanto va a difundir? Esto nos da un nuevo concepto que es la permeabilidad. Entonces podríamos replantear la ecuación de Fick como flujo neto es igual a la permeabilidad por la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana por la diferencia de tiempo que tarda en difundir el soluto. Ahora bien, analizando la ley de Fick y la ecuación de Stokes-Einstein, podemos determinar las siguientes premisas. Que la velocidad de difusión es mayor cuanto más pequeña es la molécula. Que la velocidad de difusión es mayor cuanto más alta es la temperatura. Que la velocidad de difusión es mayor cuanto mayor es el gradiente de concentración. A su vez también, la velocidad de difusión es mayor cuanto más fina es la membrana, es decir, más pequeño es el delta X. Es decir, que la velocidad es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si la permeabilidad, que es D por A sobre delta X, coeficiente de difusividad por superficie sobre delta X, se mantiene constante a lo largo de la membrana, la velocidad de difusión guardará una relación lineal con la concentración y su gradiente. Recordemos también que permeabilidad se mide en centímetros por segundo y la diferencia de concentración se mide en moles por centímetro cúbico, por lo cual el flujo neto se medirá en moles por centímetros cuadrados por segundos. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría de la siguiente manera. La permeabilidad, dijimos, se mide en centímetros por segundo. Dijimos que la diferencia de concentración se va a medir en moles por centímetros cúbicos. Entonces, de esta desambiguación nos va a quedar que flujo neto se va a medir en moles por centímetros cuadrados por segundos. Bueno, espero que les haya servido. Terminamos con difusión simple y ley de Fick.